La paz del Señor sea contigo y con tu casa. Bendito sea el Dios eterno, el Todopoderoso, el Dios al cual nosotros servimos, cuyo nombre invocamos, por el tiempo que Él nos permite para podernos exponer ante su palabra y para exponernos ante el poder de su Santo Espíritu. Sabe que el Dios eterno, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, es un Dios perfecto. En el Evangelio de Mateo encontramos precisamente esa palabra, y es una palabra establecida por Jesús en su enseñanza en el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7. El Señor dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección, que es el tema que iniciamos la semana pasada, la perfección es un tema doctrinal. En muchas congregaciones no lo consideran como tal, pero la palabra del Señor nos establece precisamente una demanda. Cuando vamos al libro de Génesis, cuando el Señor se le aparece a Abraham a la edad de 99 años, le dice claramente: anda delante de mí y sé perfecto. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, el texto que acabo de citar dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por lo tanto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se nos está hablando acerca de la perfección y se nos está presentando la perfección como una demanda. Si no fuera un tema doctrinal, no aparecería ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Aparecería como una virtud desarrollada por los hombres, por las mujeres que han creído en el Señor. Pero nos hemos dado cuenta que la perfección es una demanda que el Señor establece para nuestro tiempo, para mientras estamos establecidos sobre la faz de la tierra, con el propósito de que por ella podamos establecer la naturaleza del Dios al cual nosotros servimos. ¿De qué serviría que nosotros proclamáramos a un Dios perfecto si los que le invocan no caminan en perfección? En el Antiguo Testamento, el Señor, hablándole al pueblo de Israel y por extensión a cada uno de nosotros, dice la palabra que el Señor le estableció: sed santos porque yo soy santo. Así de que tenemos que entender que el tema que hemos iniciado a estudiar es un tema doctrinal, y como tal tenemos que conocer cuál es la demanda que el Señor nos está estableciendo. En la enseñanza de hoy vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 13, para entender qué es lo que el apóstol, por el Espíritu de Dios, está estableciendo como el camino que debemos de seguir. Voy a leer versículo 12, dice: para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí entramos al versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Claramente en este versículo, en este texto que acabamos de leer, se nos presenta la perfección como un proceso. Es un proceso de desarrollo espiritual, en el cual el hombre de fe, en el cual la mujer de fe entran precisamente por medio de la fe. Habíamos establecido, y quiero enfatizar este principio espiritual: la vida de fe es una vida de perfección. No podemos nosotros ver la perfección como una sección aparte, como una sección opcional, como algo que está accesible, sí, pero queda en opción del hombre y de la mujer si lo quieren caminar o no. La vida de fe es una vida de perfección, y por lo tanto
cada uno de nosotros, hombres y mujeres que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor, que estamos caminando bajo el señorío de Cristo Jesús y que estamos haciendo su voluntad, tenemos que aprender a caminar en perfección. Y en este texto, el versículo 13, el Espíritu de Dios por boca del apóstol Pablo nos está presentando varios procesos que en su medida los vamos a estudiar. Esta noche vamos a estudiar precisamente la primera frase, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué significa esta expresión? Esta expresión lo que significa es que la fe nos es propuesto a cada uno de nosotros como una medida de crecimiento. Quiero remitirme a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 12. En el versículo 3, precisamente en el versículo 3, está establecida esta palabra. Voy a leerlo. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con templanza, y ponga atención a lo que sigue, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo primero que nosotros tenemos que entender con respecto a la vida de perfección es que la fe no es un producto humano. La fe es dada por Dios, la fe le pertenece a Dios. Hay comunidades hoy en día que aseguran que hay dos tipos de fe, una fe espiritual y una fe humana. La palabra del Señor nos establece claramente que la fe es espiritual y solamente hay una fe. Y esa fe es dada de parte del Señor. Precisamente por eso es que el hombre puede creer en Dios. Precisamente por eso es que la mujer puede creer en Dios. Precisamente por eso es que un joven, una señorita puede acercarse al Señor. De lo contrario, no podríamos acercarnos. Porque ningún hombre, ninguna mujer, ningún joven, ninguna señorita puede generar fe por sí mismo, porque la fe es espiritual, no pertenece al plano humano. Y claramente, capítulo 12, versículo 3 de Romanos nos establece de que Dios da la fe y la da por medida. La da por medida. Pero a partir de ese momento, cada hombre, cada mujer que ha venido a Cristo Jesús tiene que hacer crecer la fe. No podemos quedarnos en la misma medida que Dios nos ha entregado. Recordemos, por cierto, la parábola de los talentos, que la hemos citado y la conocemos muy bien. En la parábola de los talentos se presenta un siervo que recibió 5 talentos, otro que recibió 2 y otro que recibió 1. El propósito de la parábola es hacer una comparación entre dos de ellos que multiplicaron el talento, es decir, el talento es una cantidad de dinero, multiplicaron la cantidad de dinero que les había sido entregada, mientras que el otro, el tercero, que recibió tan solo 1 talento, no lo multiplicó, sino que al contrario, lo enterró. Al final de la parábola se nos presenta la comparación. Aquellos que multiplicaron fueron gratificados, fueron ubicados en una posición diferente, mientras que el que no la multiplicó fue echado fuera, dice la palabra, al lloro y lamento de afuera. ¿Qué significa esto? Significa que la fe que el Señor nos ha entregado, nosotros tenemos que hacerla crecer. Cada uno, cada hombre de fe, cada mujer de fe tiene que crecer en la fe. Cuando el apóstol Pablo nos está presentando en el versículo 13 esta expresión, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, nos está explicando por el Espíritu de Dios que la fe está repartida para todos los efectos que el hombre y que la mujer desarrolla en su vida. Y esto es lo que quiero explicar un poco más abundantemente en el desarrollo de la enseñanza. La fe que Dios nos ha entregado no solamente es para pedir cuando tenemos una necesidad.
La fe que Dios nos ha entregado no es solamente para esperar un milagro. La fe que Dios nos ha entregado no es solamente cuando yo tengo un obstáculo de por medio que me impide caminar en mi desarrollo de vida. No solamente es para eso. Muchos hombres y muchas mujeres tienen precisamente este concepto. ¿Para qué sirve la fe? Bueno, la fe para cuando yo necesito un milagro, cuando yo necesito una sanidad, cuando yo necesito una intervención especial y particular. Entre tanto yo resuelvo. Entre tanto mis capacidades, entre tanto mis habilidades, entre tanto mis recursos, entre tanto lo que yo puedo hacer. Y no es ese el concepto que la palabra nos presenta acerca de la fe. La fe nos sirve para todo. Para todo. Tengamos o no tengamos un problema. Tengamos o no tengamos necesidad de un milagro. Tengamos o no tengamos necesidad de una intervención sobrenatural de parte de Dios. Y aquí es donde entramos a entender precisamente esta expresión, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La fe se reparte en 3 áreas, y eso es lo que vamos a estudiar. La fe está repartida en 3 áreas. Estas 3 áreas deben de crecer equilibradas al mismo tiempo, las 3 áreas. No una por encima de otra, no una más excelente que otra, sino que tiene que ser de forma equilibrada. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, quiere decir que la fe que nos sirve para enfrentar todas las cosas debe de crecer de forma equilibrada al mismo tiempo, no una por encima de la otra. ¿Cuáles son estas 3 áreas en las cuales está repartida la fe? Comenzamos. La primera área es la vida cotidiana. La vida cotidiana, entiéndase, la vida de supermercado, la vida de transportación en autobús, la vida de la escuela, la vida del colegio, la vida de la universidad, la vida diaria, la vida cotidiana. La segunda área es la vida en el conocimiento doctrinal. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que si perdemos a un ser querido, ¿a dónde fue ese ser querido? ¿Existe la vida más allá, después de esta vida? Muchos no tienen conocimiento, por ejemplo, de a dónde van las personas que parten de esta tierra. Muchos no tienen conocimiento, por ejemplo, acerca del Espíritu Santo. Muchas veces han oído hablar acerca del bautismo con el Espíritu Santo, pero no saben qué es el bautismo con el Espíritu Santo. Muchos inclusive asumen que todos han sido bautizados ya con el Espíritu Santo. La vida en el conocimiento doctrinal tiene que ver con quién es Jesús y qué es Jesús y cómo se manifiesta, si es que se manifiesta, y cómo Él habla y cómo Él dirige por medio de su Santo Espíritu. Es el conocimiento que nos ayuda a entender acerca de los misterios que para nosotros, algunos de ellos están escondidos. Y la tercera área es la fe en la persecución. La persecución o la prueba. Si usted revisa en Mateo capítulo 13, precisamente dice la palabra que la semilla que fue sembrada entre pedregales son aquellos que aceptan con gozo la palabra, pero cuando viene la prueba o cuando viene la persecución, pues desisten de seguir al Señor. La unidad de la fe es crecer de forma equilibrada en la fe cotidiana, en la fe en el conocimiento doctrinal y en la fe en la persecución. A esto se está refiriendo el apóstol Pablo. Y eso es lo que queremos establecer en esta noche como enseñanza, porque como usted se ha dado cuenta ya,
es sumamente importante. ¿Por qué? Porque para muchos, la fe solamente es cuando yo necesito algo. De lo contrario, no tengo por qué usar fe. Para muchas personas, y nos sorprendería la cantidad de gente que piensan así, para muchas otras personas, la fe es solamente para cuando estoy en la iglesia, cuando estoy reunido en una congregación, cuando estoy dentro del culto y se está manifestando la operación del Espíritu Santo. Para muchos, la fe solamente es para cuando estoy en la iglesia. De lo contrario, cuando salgo de la iglesia, pues es el hombre de por sí quien tiene que resolver su propia vida. Es la mujer de por sí quien tiene que resolver su propia vida. Si nosotros vamos y comparamos con Mateo capítulo 28, que es el momento cuando Jesús se está despidiendo de sus discípulos, les dice claramente: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La vida de fe no es solamente una vida de cuatro paredes, me estoy refiriendo a una iglesia. La vida de fe no solamente consiste en lo que yo hago cuando voy a la iglesia. Si nosotros viéramos la cantidad de tiempo que pasamos dentro de una iglesia versus a la cantidad de tiempo que pasamos en las actividades diarias, nos sorprenderíamos de que no llega ni siquiera a un 1% de nuestro tiempo. ¿Cómo entonces nosotros pretendemos que la vida de iglesia o de relación eclesiástica pueda ser más que suficiente para todo lo que nosotros hacemos en el día a día? Así de que la unidad de la fe a la cual el apóstol se refiere en Efesios capítulo 4, en el versículo 13, tiene que ver con una fe que abarca todo lo que el hombre es, que abarca todo lo que el hombre y la mujer hacen. Una fe en la vida cotidiana, en la vida de relación con no cristianos, en la vida de relación con compañeros de trabajo, en la vida de relación con el ambiente donde nos estamos moviendo. ¿Cómo es entonces la fe que debo de desarrollar? Y la vida en el conocimiento doctrinal. ¿Cuánto conocimiento doctrinal realmente yo tengo que me sirva y me ayude y me fortalezca para poder enfrentar aquellas cosas que están completamente fuera de mi control? Por ejemplo, el hombre ante la muerte, por ejemplo, el hombre ante la enfermedad, por ejemplo, el hombre y la mujer frente a las circunstancias que vienen, que son extracurriculares. Y por último, repito, la fe en la persecución. ¿Cómo debemos de actuar? ¿Qué se espera de nosotros? Sabe que hay hombres y hay mujeres que no consideran que la persecución es parte de la vida de fe. Hay hombres y mujeres que tan pronto miran cualquier inconveniente, lo entienden como si viniera de parte del diablo y comienzan a reprender, cuando en realidad esto no es así. Comenzamos entonces. Voy a ir a la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses para comenzar a estudiar la fe en la vida cotidiana. ¿Cómo debe de ser la fe en la vida cotidiana? Voy a leer en el capítulo 1 y en el versículo 9 dice esta palabra: porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La fe en la vida cotidiana, la fe en la vida diaria, es una tal que nos ayuda a saber identificar los ídolos que están a nuestro alrededor y escapar de ellos. Alguien podría decir, pero es que hoy no hay ídolos. Es que en nuestro tiempo no hay ídolos. Y yo tengo que decirle, en nuestro tiempo, en el tiempo contemporáneo en el que nosotros estamos viviendo, hay más ídolos
que en el tiempo del apóstol Pablo. En el tiempo del apóstol Pablo, los ídolos se encontraban en los centros ceremoniales consagrados, dedicados, construidos para deidades paganas. Se encontraban allí, eran templos que se construían, que muchos de ellos todavía han subsistido con el tiempo, y lamentablemente hombres y mujeres de fe han visitado esos sitios ceremoniales, no entendiendo que fueron dedicados para fuerzas demoníacas. En el tiempo del apóstol Pablo estaban concentrados en lugares, estaban concentrados en áreas particulares. En el tiempo actual, en el tiempo contemporáneo en el que nosotros estamos viviendo, los ídolos están repartidos en todos los ambientes. Los ídolos no solamente son figuras, algunas amorfas, algunas con forma, no solamente son aquellos que se identifican en nichos particulares a los cuales se les rinde una adoración. Los ídolos forman valores que representan para el hombre y que representan para la mujer valores en los cuales el hombre y la mujer confían. Mire lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 18, en el versículo 23. Y luz de antorcha no alumbrará más en ti, y voz de esposo ni de esposa no será más en ti oída, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque en tus hechicerías todas las gentes han errado. Y voy a leer nuevamente esta última frase. Dice, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque en tus hechicerías todas las gentes han errado. ¿Sabe que hoy en día los ídolos están presentes inclusive en todos los productos comerciales que muchas veces están dentro de un supermercado, están dentro de un mercado o están dentro de los ambientes comerciales? El texto lo dice claramente. Los ídolos en nuestro tiempo son todas aquellas formas que el enemigo ha establecido para poner tropiezo en la relación y en la comunión del hombre para con Dios. ¿Por qué? Porque los mercaderes de la tierra han consagrado sus productos, los han consagrado a prácticas de hechicería, los han consagrado a prácticas de brujería, han hecho hechicería, han hecho brujería, han hecho convocatoria por tal de que sus productos se vendan. En muchos pueblos, no solamente en ciudades, sino que en muchos pueblos usted va a encontrar ciertas prácticas que las personas desarrollan y que muchos los hemos visto ya casi que normal. En pueblos donde los comerciantes quieren atraer clientes muy temprano por la mañana, acostumbran a lavar las aceras, pero no las lavan con agua sencillamente para limpiarlas. Las lavan con agua tratada o con agua tratada con ruda, con agua tratada con otros elementos que se utilizan para la hechicería. Y eso muchas personas lo han visto y muchas personas lo saben, pero lo toman como algo parte de la ingenuidad de los pueblos. Y le voy a decir algo, no es parte de la ingenuidad de los pueblos. Muchos lo están haciendo y saben por qué lo están haciendo. Están estableciendo brujería, están estableciendo hechicería. ¿Y qué es lo que sucede cuando una persona camina por esa acera que ha sido lavada, tratada
con estos elementos. La persona queda atrapada espiritualmente e ingresa a esos lugares comerciales, y no es porque realmente quiera comprar, sino porque ha sido atrapada por fuerzas de hechicería. En otros sitios usted habrá visto que en los dinteles de la puerta hay unos paquetes conteniendo ajos. Eso no es ningún adorno. Eso es brujería, eso es hechicería, que en muchos lugares lo acostumbran a hacer. Pero, repito, lo que ha sucedido es que nos hemos acostumbrado y nos hemos relajado tanto que al ver esas cosas, pues como que a nadie le asusta, como que a nadie le sorprende, como que a nadie le impacta. ¿Cuál es la fe? La fe en la vida cotidiana. Quiero leer nuevamente el versículo 9 que leía anteriormente, porque ellos cuentan de nosotros. ¿Cuál entrada tuvimos a vosotros? ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero? Servir al Dios verdadero no solamente es ya no adorar ídolos ni invocar ídolos, sino que también es reprender los ídolos que se han establecido en nuestros ambientes. Es no tolerar la actividad que se ha establecido, una actividad idolátrica que se ha establecido en nuestros ambientes. Muchos ya no servimos a ídolos, pero no hemos reprendido, pero no hemos denunciado esa actividad. Quiero que vaya de nuevo a la epístola a los Efesios. Vea lo que dice en el capítulo 5 a los Efesios. Vamos a leer en el versículo 11. Esto es bien importante lo que estamos estudiando. Dice, y no comuniquéis, es decir, y no participéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien reprendedlas. Porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto, versículo 13, pero todas las cosas, cuando son reprendidas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. Esta es la parte que muchos de nosotros no estamos haciendo. Esta es la fe en la vida cotidiana. La fe en la vida cotidiana no es solamente, Señor, ayúdame por esto que voy a hacer, por este trámite que voy a realizar, por esta solicitud que voy a hacer. No, la fe en la vida cotidiana tiene que ver con todo lo que nosotros vamos a enfrentar en los lugares a los cuales nosotros nos estamos moviendo. Vas a entrar en ambientes donde hay hechicería, vas a entrar en ambientes donde hay brujería, vas a pasar por sitios donde hay ídolos, y son ídolos que están ejerciendo autoridad sobre los lugares donde están ubicados. Muchos mercaderes están haciendo uso cada vez más de brujería, de hechicería, para atraer clientes a sus negocios. Y no solamente estoy hablando de mercaderes, usted sabe perfectamente que hay muchos gobernantes que usan de chamanes, de brujos, de hechiceros, para poderse mantener en su silla de poder. El mundo en el que nosotros nos estamos moviendo es un mundo idolátrico. Por eso decía, lo primero que se tiene que manifestar en la fe de un hombre, de una mujer que ha venido a Cristo Jesús, es saber contra qué nosotros estamos peleando. Saber contra qué nosotros estamos luchando. Nos estamos moviendo en un ambiente idolátrico, nos estamos moviendo en un ambiente de hechicería, nos estamos moviendo en un ambiente de brujería. Y dentro de esto mismo, revise usted, dedique unos minutos en el lugar donde usted habita.
dedique unos minutos para revisar los productos, el nombre de los productos que se mercadean y que muchas de las veces nosotros los hemos adquirido. Revíselo, dedique unos minutos, porque muchos productos tienen nombres de hechicería. Muchos productos tienen nombres de brujería. Muchos productos han sido dedicados a deidades paganas. Revise, tome tiempo, porque usted va a descubrir, cuando usted vea, va a descubrir cómo productos inclusive tan sencillos como una botella de agua puede haber sido dedicada a una deidad pagana. Os convertisteis de los ídolos a Dios. El propósito de crecer en la fe cotidiana es estar consciente del ambiente en el que nosotros nos estamos moviendo. Por eso yo decía hace unos segundos atrás, muchos de nosotros solamente nos ocupamos de cuando vamos a un culto. Muchos de nosotros solamente estamos ocupados de cuando estamos dentro de una congregación, sin entender que la mayor parte del tiempo la vivimos en un ambiente que está minado por brujería y por hechicería. Por lo tanto, entonces, es necesario que cada uno de nosotros entendamos que la fe en la vida cotidiana tiene que ver con cuidar de no ser contaminados por los lugares o por las fuerzas que operan en los lugares que nosotros estamos visitando. Un caballero que va a una barbería para cortarse el cabello está siendo tocado por una persona, y muchas veces una persona que no tiene una comunión con Dios. Por eso es bien importante que nosotros podamos revisar la fe en la vida diaria, porque esto es lo que más contaminación puede traer a la vida de un hombre, a la vida de una mujer. Quiero ir ahora a 2 de Corintios en el capítulo 6, y leer desde el versículo 14 hasta el versículo 16 para poder entender acerca de los pactos, acerca de las alianzas, acerca de las comuniones que también el mundo está presentando y que son una trampa para el hombre y para la mujer de fe. Vea lo que dice el versículo 14: no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Y termino en el versículo 17: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La fe en la vida cotidiana nos establece que nosotros no podemos establecer alianzas. Nosotros no podemos establecer comuniones con gente que no tiene esta doctrina. Vea lo que dice en la segunda epístola de Juan. La segunda epístola de Juan, en el versículo 9 y versículo 10: cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica, participa con sus malas obras. Y entonces allí entra 2 Corintios 6, ¿qué comunión la luz con las tinieblas?
¿Qué participación Cristo con Belial? La fe en la vida cotidiana tiene que ser una fe que crezca advirtiendo lo que está en nuestros entornos, advirtiendo lo que el enemigo ha levantado para traer contaminaciones al hombre de fe, para traer contaminaciones a la mujer de fe. Note algo bien importante, no estamos hablando de pecado, no estamos hablando de pecado, porque muchos hombres y muchas mujeres que forman parte de congregaciones, en lo único que piensan y se cuidan, y está muy bien que lo hagan, es en aquello que representa un pecado. Pero nos estamos dando cuenta, por medio de la palabra, que hay cosas que no necesariamente son pecado, pero que son tan letales como lo es el pecado mismo. Por lo tanto, no podemos solamente crecer en una área de nuestra vida, sino que tenemos que crecer en la fe que nos sirva para poder ver todo lo que se está moviendo en el ambiente donde nosotros nos estamos moviendo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No podemos crecer en unas áreas y abandonar otras, porque entonces no se está dando la unidad de la fe. Estamos creciendo deformados, con mucho conocimiento en una área, pero ingenuos e ignorantes en otras áreas. Y la que estamos viendo en este momento, la fe en la vida cotidiana, es sumamente importante. Por eso es que muchas veces resultan unas contaminaciones en hombres y en mujeres y no saben por qué. Por eso es que muchos hombres y muchas mujeres resultan contaminados y no saben por qué, no saben cómo. Ahora, el Espíritu de Dios nos está mostrando que hay ambientes en los cuales nos estamos moviendo donde la gente vive por hechicería, la gente vive por brujería, la gente vive por espiritismo. Por lo tanto, no solamente es ver, sino también el poder reprender. Y esto es sumamente importante que nosotros lo podamos establecer adecuadamente. Bien, quiero pasar a la segunda de las áreas en las cuales se manifiesta o está la fe, y es la fe en la vida doctrinal. Muchos hombres y muchas mujeres no tienen conocimiento de doctrina del reino de los cielos. No tienen conocimiento. Forman parte de una congregación, acostumbran a visitar 1, 2, 3 veces en semana una congregación, pero no tienen conocimiento de lo que es la fe doctrinal. ¿Qué es la fe doctrinal? La fe doctrinal es aquella que nos establece un ancla en cuanto a los embates que vienen a la vida. En una ocasión recuerdo a un pastor, amigo mío, que perdió a su única hija y la perdió a la edad de 3 años. Un pastor, y al final del momento me dijo: yo tengo que crecer en mi conocimiento doctrinal, porque no es fácil perder a una hija, el dolor de la partida, pero adicionalmente ahora yo tengo que tener conciencia y convicción que en un momento determinado la volveré a ver. Hay muchas personas que no conocen acerca de la resurrección de los muertos. Hay muchas personas que no conocen acerca de la realidad del cielo. No conocen acerca de la realidad de la vida eterna. No conocen precisamente porque su fe no ha crecido en el área doctrinal. Que
¿Qué significa el bautismo? ¿Por qué es necesario bautizarnos? Hay de hecho en algunos lugares donde ya no se predica acerca del bautismo porque no se ve la necesidad de ello, y hay muchos hombres y mujeres legítimos de fe que no se han bautizado y no saben si hacerlo o no hacerlo. No han crecido en la fe, en el conocimiento doctrinal. ¿Qué es, por ejemplo, la guerra espiritual? ¿Qué es la liberación? Hay muchas personas que le huyen, de hecho, a temas como estos. ¿Por qué? Porque se creen de que solamente es lidiar con fuerzas demoníacas. La guerra espiritual es precisamente parte de la vida de fe. Pero, repito, no han crecido en la fe, en el conocimiento doctrinal. La fe en el conocimiento doctrinal es sumamente importante, porque si usted va a Mateo capítulo 24, hay una frase allí que dice, y la cito: el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y cuando el Señor Jesús dijo, el que perseverare hasta el fin, se está refiriendo precisamente a mantenerse en su convicción, en aquello en lo que fue enseñado. Si usted revisa, por ejemplo, en Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, Lucas le escribe a Teófilo y le dice: te escribo estas cosas para que creas en todo aquello en lo que fuimos nosotros enseñados desde un principio. Porque muchas veces el hombre y la mujer entran en crisis, y son crisis de fe. Esas crisis de fe no se resuelven tan solo orando. Esas crisis de fe no solamente se resuelven pidiendo oración. Las crisis de fe se resuelven creciendo en la fe, en el conocimiento doctrinal. Así es que cuando el apóstol estaba diciendo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, se estaba refiriendo precisamente a un crecimiento equilibrado, un crecimiento conjunto en la fe de la vida cotidiana, en la fe, en el conocimiento doctrinal, y ahora, en lo tercero, la fe en la persecución o la fe en la prueba. Quiero ir aquí a Primera Tesalonicenses, donde hace unos minutos estábamos leyendo, pero quiero leer ahora desde el versículo 6 hasta el versículo 8, capítulo 1. Dice: y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, en tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. Versículo 8, porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Y cuando se traslada al capítulo 2, en el versículo 14, el apóstol prácticamente concluye y dice: porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos. La fe en la persecución tiene que ser una fe estable, tiene que ser una fe fuerte, tiene que ser una fe firme. Pero hay muchas personas que no creen que la persecución es parte del reino de los cielos. Y yo tengo que decirles, porque la palabra del Señor lo establece, la persecución, la prueba, es parte de la vida de fe en Cristo Jesús. En un momento determinado, la persecución vendrá. En un momento determinado, la prueba vendrá. En un momento determinado, la crisis vendrá. En un momento determinado, la tribulación vendrá. Si nosotros no tenemos fe ante la persecución, no tenemos fe ante la prueba, muchos caen precisamente por no tener fe ante la persecución.
En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, está establecida esta palabra y dice en el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, observe, para que permaneciesen en la fe y que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. La fe en la persecución o ante la persecución tiene que crecer de la misma forma como crece la fe en el conocimiento doctrinal. Tiene que crecer de la misma forma como crece la fe en o ante la vida cotidiana. No solamente acostumbrarnos a que todo sale bien, a que lo mejor está por venir, a que todo es deleitable, sino que la persecución es también parte de la vida de fe. Y esta es la sección más descuidada en hombres y en mujeres de fe. Digo, es la parte más descuidada. ¿Por qué? Porque muchos no asumen, no creen en que en un momento determinado pueda venir una persecución. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque precisamente por no tener fe ante la prueba, es que muchos son detenidos en la vida. Quiero ir al Nuevo Testamento aquí en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, quiero citar esta palabra en Mateo capítulo 24. Vea lo que dice en el versículo 20 y versículo 21. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y si usted sigue leyendo el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, se va a dar cuenta que uno de los principales temas de los cuales Jesús habló fue acerca de la persecución. Fue acerca precisamente de la prueba. Tenemos nosotros que prepararnos ante la persecución, tenemos que prepararnos ante la prueba, ante momentos duros y difíciles. En muchos lugares hoy en día se está desarrollando una persecución. En muchos lugares del planeta se está desarrollando una persecución. Y no solamente tiene que ver con una persecución religiosa, sino que tiene que ver también con persecución en todos los ámbitos que forman parte de la vida diaria. Por eso, el apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, estableció en esta palabra, Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esto lo que significa, repito, es que cada uno de nosotros debe ir creciendo en estas tres fases de cómo está asociada la fe. La fe en la vida cotidiana, la vida diaria, la vida del supermercado, la vida del trabajo, la vida de la oficina, la vida del taller, la vida de la universidad, la vida del colegio, la vida de todos los días. Es importante porque el enemigo va a establecer tropiezos en cada momento, en cada lugar va a establecer tropiezos. Y si nosotros no somos capaces de poder advertir que el enemigo ha establecido lazos de cazador, muchos vamos a ser contaminados y posiblemente hasta atrapados por fuerzas demoníacas. La fe en el conocimiento doctrinal, tenemos necesidad de crecer. Tenemos necesidad de crecer en doctrina. No es solamente el recibir una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza,
Se trata también de capacitarnos en la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Y finalmente, la fe en la prueba, la fe en la tribulación. ¿Por qué? Porque estos momentos llegan de forma individual, pero pueden llegar también de forma colectiva. Y para todo ello debemos nosotros de estar preparados. El apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, dijo que nosotros debemos de estar firmes para que, habiendo pasado el día malo, nos mantengamos de igual forma firmes. Este es un tiempo profético en el que nosotros nos estamos moviendo. Pero lo profético no depende tan solo por el cumplimiento de profecías que se estén desarrollando en nuestro tiempo, sino sobre todo porque son los últimos tiempos. Y porque ya el Señor había advertido que los últimos tiempos iban a ser tiempos difíciles para aquellos hombres y para aquellas mujeres que han desarrollado su fe en Cristo Jesús. Son tiempos proféticos porque estamos en el final de la era que se inició en el huerto del Edén. La venida de Cristo Jesús está bien próxima a la tierra. Pero cada uno de nosotros tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe precisamente que aquel hombre, aquella mujer que no haya crecido lo suficiente en una área particular, lo puede detener completamente, lo puede detener. Y puede echar a perder completamente toda una vida de devoción, toda una vida de entrega, toda una vida de trabajo. El apóstol Pablo dijo claramente: habiendo sido yo un heraldo de la fe, pueda venir y ser dejado en el camino. Por eso, en la enseñanza que el Señor nos presenta en esta noche, tenemos que entender que es necesario que cada uno de nosotros podamos crecer en las distintas áreas que estamos desarrollando en nuestra vida, para que podamos alcanzar la perfección hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. En la enseñanza de la próxima semana vamos a continuar con este mismo versículo y vamos a estudiar la segunda parte, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Te bendigo, la paz del Señor sea contigo, y que al exponernos ante esta palabra podamos tomar decisiones y crecer en aquellas áreas donde todavía hemos manifestado mucha debilidad. La paz del Señor sea contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.